Estamos en vivo y en directo aquí desde Ciudadano TV esta noche, pues, de 27 de mayo del 2024. Damos la bienvenida al economista Ciro Silva Paredes, quien es nuestro invitado esta noche para conversar sobre un tema candente y actual, sobre todo, que es sobre el inicio de la revocatoria de López Aliaga, en vista de que este personaje, pues, ha tenido muchas falencias, muchos problemas en todo sentido, ¿no? En lo económico, en endeudar a la municipalidad, sus deudas millonarias que tiene a la SUNAT, y ahora tenemos entendido, el economista Ciro, que le están pues iniciando una revocatoria por el lado también sobre eso de que está algo así como que adjetivando que su personalidad de este personaje pues puede ser psiquiátrica, ¿no? Cuéntenos, economista, ¿qué se ha realizado hoy día realmente allá en las diligencias que ha realizado hoy día en la mañana? Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento, estimado amigo González, y una felicitación a ese esfuerzo que hace a través de Ciudadanos TV. Es un programa muy difundido que dentro de las redes sociales está captando cada vez más oyentes. Un gran saludo a todos los vecinos de Lima Metropolitana, que a la vez no solamente la alcaldía de Lima, sino también la región Lima Metropolitana. Bueno, el día de hoy hemos entregado una solicitud al Consejo Municipal de Lima Metropolitana, pidiéndole que de acuerdo al artículo 2, 20, 22, 3, 38, 39, 191, 192 y 196 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, le solicitamos que profesionales médicos, psiquiatras, le hagan una evaluación que puede ser en el MINSA o de salud al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Hemos adjuntado el video en una entrevista más o menos de 20 minutos que le hacen a la doctora destacada psiquiatra Carmen González, la cual en ese video él describe la personalidad, el perfil psicológico y psiquiátrico también de Rafael López Aliaga, ¿no? Esto es un mecanismo. Sí. Doctor Ciro, ¿podría mencionarnos algunas características de lo que la Carmen González tan de repente con bastante análisis ha realizado? Porque también ella analizó a Dina Boluarte hace un tiempo, en 2 ocasiones, y le sacó cosas, pero así precisas, y que realmente fuimos dando cuenta, pues, de que tiene mucha asertividad, ¿no? Entonces, en este video que ustedes han visualizado, que todavía no lo he revisado, ¿qué es lo que más o menos mencionan? ¿Qué es lo que más o menos dice Carmen González, la doctora, sobre Aliaga? Bueno, una entrevista, como le digo, más o menos de 20 y tantos minutos. La doctora, en primer lugar, hace un relato histórico, digamos, desde que López Aliaga fue regidor de Lima Metropolitana, ¿no? Recordemos que él viene de la gestión de Castañeda, parece que ella conoce también detalles de cómo ha sido su comportamiento, tanto dentro de la Municipalidad de Lima como en los exteriores. Describe que es una persona que se tilda de financista, que lo vamos a tratar seguramente en el tema de la evasión tributaria, que está acostumbrado a crear empresas, pero con el dinero no de él, sino el dinero en este caso del Estado, ¿no? En este caso gobiernos locales. Y esa conducta se ha repetido, ¿no? Habla también que cuando él fue oposición en la época de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también hubo ciertos dolos, ¿no? Y aparte lo ha descrito en sus, digamos, en sus actividades libidinosas, que creo que es conocido por el público, también su tema adicción al alcohol, al parecer, y al final lo tilda de psicópata, no una, como 3 veces en ese video se ve que lo tilda que es un psicópata, ¿no? Que ha mencionado a la Virgen María, creo que está enamorado de la Virgen, en fin, que se mete latigazos, en fin, es un personaje que, según la descripción del autor, es controversial. Entonces, como usted comprenderá, eso tiene que ser de manera oficial. Y el día de hoy fuimos a ver en el registro de salud y en el CIS si él tenía seguro, y curiosamente no está asegurado en el salud, sino tiene el CIS, como lo tiene tantos millones de ciudadanos, ¿no?
Entonces, ante eso, él debe ir a un hospital, a un nosocomio del Ministerio de Salud, ¿no? Puede ser el Arco Herrera, puede ser el Hospital Noguchi, que son los profesionales, creo, más adecuados que podrían hacerle este examen. Ahora, de comprobarse este estado mental, digamos, temporal, ¿no? Esa insanía que él podría tener, el Consejo Metropolitano debería aprobar la suspensión, ¿no? Pero en primer lugar se le tiene que practicar este examen. Como usted comprenderá, pues unos abogados me decían, pero tienes que juntar los certificados médicos. ¿Cómo voy a juntar? Pues le digo, si en la vida me va a dejar que eso tiene que ser de manera oficial, ¿no? Entonces, ese trámite se ha cumplido el día de hoy, que es, como le decía, un mecanismo, uno de los 3 mecanismos en el cual cualquier ciudadano podría optar por pedir la separación, la suspensión, la revocatoria. Los 3 procedimientos son los siguientes. En primer lugar, la vacancia. La vacancia generalmente de una autoridad, en este caso municipal, parte de los propios regidores, de alguno de ellos, ¿no? Impulsados capaz. ¿No? Complicado pensar que en realidad que alguno de los regidores, teniendo la mayoría, López Aliaga, va a pelear eso, ¿no? Es complicado. Si no son de su partido, hay un grupito que son sumisos, digamos, ¿no? Sea por el poder económico, el poder político que él tiene, en fin, ¿no? Esa es la vacancia imposible. El segundo mecanismo es el que hemos utilizado, que es la suspensión. De acuerdo al artículo 25 de esta ley orgánica de municipalidades, un ciudadano pide, señor, el señor al parecer tiene ciertos, porque hay 5 casos, ¿no? Uno que es por incapacidad física o mental, que es el que hemos agarrado, otro es porque tiene sentencias ya firmes, el tercero por graves al pudor sexual, digamos, ¿no? Y faltas graves que también que contempla el reglamento, pero en ninguna de esos creo que cabe. El día de hoy estamos utilizando ese mecanismo de la suspensión. Y en tercer lugar es la revocatoria, que ya hemos anunciado públicamente, y a través de usted le agradezco, el día 3, lunes 3 de junio, vamos a estar a primera hora en las oficinas de la OMPE adquiriendo el kit electoral respectivo, solicitándolo a fin de que una vez que nos entreguen el kit poder difundirlo a través de los 43 comités que existen en distritales de Lima Metropolitana. Acá hay que resaltar que ya hemos tomado contacto con más o menos una veintena de distritos y hay comités organizados porque muchos distritos van a revocar a sus alcaldes, ¿no? Algunos son del Partido de Renovación Popular, como es el caso de Miraflores, por ejemplo, ¿no? Hay otros de Pachacamac, en fin, ya la misma gente nos ha llamado y este es un comité central donde acá no hay cargos presidenciales ni nada del directivo, ¿no? Sino simplemente somos coordinadores ciudadanos que no estamos discriminando a nadie sin diferencia de partidos políticos, ¿no? Ni ideología ni creencia religiosa. Todos somos ciudadanos. Este es un movimiento vecinal que aspira a lograr esta revocatoria que va a ser iniciada el día lunes 3 de junio. Ahora, ¿por qué? Le complemento. Nosotros ya nos habíamos reunido en agosto del año pasado con una serie de ciudadanos y para adquirir el kit el día 2 de enero, ¿no? Pero no lo vendieron por una razón muy sencilla, que decían que a raíz del COVID habían modificado el reglamento, los plazos, y medio año y fuimos a hablar a algunos congresistas, le dijimos, señor, pero modifican esta ley, pues no, adelante para poder comprar en enero. Nada, no movieron nada. Usted sabe cómo se maneja el Congreso a favor de los intereses de ciertos grupos y partidos políticos. Y al final, bueno, estamos esperando que se dé el día 3 de junio para poder ir a la OMPE y adquirir, ¿no? Que dicho sea de paso, ya hemos ido. Así es. Doctor Ciro, usted mencionó entre las, digamos, las causas o las posibles faltas que ha cometido este personaje, incapacidad física, creo que les bien. Puede ser incapacidad física o incapacidad mental temporal, así bien claro dice la ley. En este caso nosotros ¿A qué se refiere ahí en incapacidad física del señor Aliaga? ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que si le mutilan un miembro o no puede desempeñarse, capaz una hemiplegia, ¿no? Algo de ese tipo, algún tipo de esa enfermedad lo incapacitaría físicamente para poder desarrollar sus labores, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Aparentemente no es el caso. El caso estaría, yo creo, en el tema de la incapacidad mental temporal, que eso lo tienen que determinar los profesionales médicos. Así es. Aló.
Ya, sí, ahí estamos, volvimos. Sí. Yo preguntaba eso porque, ¿por qué no mejor el tema de incapacidad moral, que es justamente de repente más coherente, diría yo, con estos temas de ganado también algunos, digamos, videos, algo así libidinosos que nos hemos enterado casi todo el público, ¿no? Entonces, en ese tema no podría ser quizás incapacidad moral más que incapacidad física, o de repente este tema psiquiátrico que menciona es más fuerte que el tema, que el otro tema de incapacidad moral, o de repente de estos delitos que está cometiendo en lo económico. Mire, en primer lugar, no existe esa palabra dentro del artículo 25, que es el que contempla las 5 causales, ¿no? Por las cuales podría ser suspendido el alcalde, ¿no? Entonces no contempla. Más Ya. bien eso cabe, creo yo, en el formato que ahorita lo voy a leer, que es el formulario el cual ya le hemos pedido a la OPE, que está por ser llenado, el Ya. formulario P5B. Por ejemplo, ¿qué dice acá, no? En la parte dice acá, para la revocatoria, el proceso que se inicia el lunes, dice, indicar los fundamentos del motivo de la revocatoria, los mismos que no podrán ser ni delitos, ni causales de vacancia, ni causales de suspensión. ¿Se da cuenta? O sea, Ya. en este proceso revocatorio tenemos que determinar bien cuáles son los puntos que los vecinos están manifestando, ¿no? En este caso, por ejemplo, el día de hoy hemos estado de 5 a 7 con los dirigentes de la margen izquierda del río Rímac, ¿no? Que es un sitio céntrico de Lima, en la zona del Planeta. Y ha estado la presidenta, una de las presidentas de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche, la otra señora del Frente de Defensa y una ex trabajadora municipal que no ha sido repuesta, ¿no? Entonces, ahí tiene 3 casos diferentes. Por ejemplo, el caso de la señora trabajadora, son 1000 personas que este señor las ha despedido, así como dicen abruptamente, están en sus juicios laborales, pero son materias de otro tipo de incumplimientos, digamos, del alcalde, que van por la vía judicial. ¿Se da cuenta, no? Ese es un tema. El Eso viene otro del tema, año pasado todavía. sí, Desde sí, el año claro, son pasado 1000 recuerdo personas. que las despidió, solamente las despidió porque ellas reclamaban diciéndole, porque dame, no, devuélvenos nuestro sueldo, páganos como debe de ser, y Así él es. al toque armó y ahora están pues, No, ya no, están ahí en la municipalidad. lo que ha dicho la señora, esta representante de los trabajadores, por ejemplo, me dice, ya nosotros le hemos ganado todo y no le da la gana de pagar, Ni le ¿no? da la Y gana la de... gente, así es, así es. Y por otro lado, ahí mira, hay un tema económico, por otro lado, está queriendo endeudarnos por 20 años en Lima, ¿no? Está con ese tipo de financiamiento. Bueno, ese es un caso. El otro caso, por ejemplo, las señoras de la zona esta del Planeta, dice que en la época de Castañeda Locio les retiró las casetas de seguridad, ¿no? Y cuando ellas han ido a reclamar a López Aliaga para que reponga las casetas, porque es una zona terrible ahí, ¿no? En la zona del Planeta, Claro, mucha delincuencia que hay. Entonces dice, claro. no, no vamos a pagar nada porque ya hemos comprado cámaras de seguridad. Pero para usted, cuando sabe, por ejemplo, yo le digo, señora, en Surco, en San Isidro, en Miraflores, hay casetas de seguridad, ¿sí o no? Y bien equipadas, ¿no? Con 20 cámaras de televisión, en fin, ¿no? Entonces, que las zonas más pobres que necesitan más seguridad, no les ponen, no le da la gana de poner. Se da cuenta, es una cosa concreta, ¿no? El otro tema, por ejemplo, la señora de los comités, de los comedores de vaso de leche, ¿no? Las madres, también no reciben un solo centavo, dice que les han recortado totalmente y les están dando la mitad de lo que era en la época de la APRA de Alan García. Entonces, hay una serie de quejas y lo común, ¿no? La delincuencia, la inseguridad ciudadana, en fin, ¿no? Y hay otros temas puntuales, por ejemplo, los temas de tránsito, los temas de la carretera. En esa zona, por ejemplo, tenemos ahí cerca la línea amarilla, ¿no? Que es una zona Ya. totalmente también transitable y peligrosa, y no hay la luz suficiente, ¿no? Para poder. El alcalde, claro, no es en él, ¿no? Pero puede coordinar para que los vecinos tengan pues un alumbrado acorde para que puedan transitar en la noche, ¿no? Así es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer al respecto de las deudas que tiene este personaje? No se puede hacer nada, las tenía, las trabajó no sé cómo y Ya. libró. Ahora aparecen otro listado de empresas que también deben millones y a los cuales le ha cambiado de domicilio, le ha cambiado de nombre y también la está librando.
¿qué es un estratega económico? Usted que es economista, ¿cómo podríamos realmente cobrarlo a él? ¿O es que como igual que a la Telefónica no se puede porque los gobernantes no quieren hacerlo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, mire, en primer lugar, el que habla tiene una especialidad como economista, tributarista y también especialista en el tema del lavado de activos. ¿Y qué estamos viendo, no? Que la mayoría de autoridades locales, regionales, congresistas, cuando entran al poder, presentan desbalance patrimonial, ¿no? Entraron, muchos no tenían ni sueldo, tenían, qué sé yo, un departamento hasta alquilado y de repente ya tienen 2, 3, 4 casas, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a hacer estos días, que estoy acumulando mayor información a la que ya ha brindado la República y todo, donde ha aparecido una deuda a la SUNAT de 27 millones, correcto, ¿no? Más o menos, 27 millones, donde un grupo de empresas, un holding, que es un acumulado de empresas, 15 empresas que aparece, las crea, desaparece, cambia de razón, dice que están no habidas. O sea, no las encuentra. ¿Por qué? Porque el señor ha creado, pone activos, después los retira, las declara en quiebra fraudulenta y desaparecen, ¿no? Entonces, este señor tiene que, la SUNAT, no sé qué está haciendo, por eso al final vamos a mandar un documento a la SUNAT, señor. ¿Qué están esperando para este señor ubicar a sus empresas y que cumpla con pagar sus tributos? Y si no, habrá que denunciarlo por lavado de activos, ¿no? Que le investiguen patrimonial ya a nivel de fiscalía, ¿no? Lamentablemente es un proceso que demora. Entonces, el señor está obligado a pagar las deudas que tiene ante la SUNAT. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos de las MIPE, de las pymes, los emprendedores, los estén ajustando? Y sin embargo, este señor acaba de anunciar que se lanza a la presidencia de la República, nos va a dejar endeudados como por 20 años a los limeños, que vamos a tener que pagar, y aparte de eso, ¿qué quiere? Palanquear financieramente. Yo creo que es discúlpeme, pero está lindando ya con el tipo de estafa, ¿no? O sea, porque acá a veces se han creado bancos, se han creado empresas, desaparecen y al final es la estafa más grande. ¿Qué quiere ser presidente de la República para seguir endeudando más a los peruanos? Y eso no lo podemos permitir, pues hay que ponerle un parche. El día de hoy hemos hecho una primera acción, seguramente acá unos 3 días vamos a ir a la SUNAT para pedir que de una vez informen y reporten, porque la SUNAT también está en la obligación de informar a cualquier ciudadano de acuerdo a la Constitución política, ¿no? Así es. Hay 2 preguntas de eso que usted ha dicho. Uno, ahí está la explicación de que él quiere relacionarse bien con la fiscal de la Nación, con la ex fiscal, con Dina Boluarte. ¿Para qué? Para exacto, que le vayan perdonando, claro, porque acuérdese que para el pueblo de Lima, justo lo que usted iba a decir seguramente, que la condecoró a la fiscal de la Nación, ¿a título de qué? Ese va a ser otro documento, señor. ¿Por qué usted la ha condecorado? Ahora la señora que resulta que es la mayor, bueno, no sé cómo nombrar a la fiscal, ¿no? Ya está denunciada por todos lados, ¿no? Así es. Ya, entonces, y de ahí la otra pregunta que es justamente, ¿quién eligió a López Aliaga? ¿Por qué él está ahí? La crítica, hay que hacer también una autocrítica. Sí. No me dicen la clase alta, también ha habido la clase media, la clase baja, inclusive que con el logo de que quizás qué bonito ese gordito, ya hay que votar por él, se los trabajó entonces al pueblo una vez más, como Castañeda, como otros que también han sido contradictorios, y sin embargo el pueblo atrás, ¿no? Sí, el día de hoy una dirigente dijo, señor Silva, me van a disculpar, pero yo voté por el famoso Porqui, porque ofreció que Lima iba a ser maravillosa. Yo vivo en una zona muy pobre, donde a veces pasa la cisterna por ahí, no hay ni agua, ¿no? Regularmente, y yo le creí a ese señor, pero hoy día estoy totalmente arrepentida, ¿no? Entonces, como usted bien dice, ¿no? Las capas sociales, altas, bajas, creyeron en él. Quizás algunos por la línea de derecha que él tiene, ¿no? El Partido Político de Renovación Popular. Pero la gente, digamos, más humilde que el día de hoy hemos estado, como le digo, en el río Rima, la margen izquierda, están arrepentidos y esa señora dice que le sacó como 10,000 votos en su zona, ¿no? Entonces, mira, o sea, ha tenido gente, no sé si pagado o no, pero los peruanos tenemos que ser conscientes. Por favor, gente con ética, con moral, con valores, eso es lo que falta. Si nosotros regresamos a nuestros orígenes de nuestros hermanos fundadores, que fueron los tahuantinsuyanos, los pueblos originarios, ahí vamos a encontrar que era Amazúa, Mayuya, Maqueya, ¿no? Que eran los principios básicos de los incas, y en la cual la sociedad incaica en ese momento se desarrollaba de la mejor manera, ¿no? Yo creo que nosotros también tenemos una gran responsabilidad, los que han votado por Porqui, peor todavía.
Y a esta señora, bueno, que la ha relacionado con Dina Boluarte, que está metida con la fiscal de la Nación, que está metida con congresistas, pues es el colmo, ¿no? O sea, estamos viendo que de la más alta esfera, ¿no? Que es una fiscal de la Nación, que se supone que tiene que sacar la cara en nombre de la sociedad peruana, está comprometida en una serie de delitos, corrupción, que seguramente se van a mostrar estos días, ¿no? Correcto. Finalmente, entonces, pues, es necesario, según lo que usted me dice, de que el pueblo, la gente abra más los ojos, se concientice, despierte que en este tema de política hay que ser cuidadosos porque vamos a elegir a un gobernante que a veces va a entrar así vestido de oveja, pero va a demostrar que es un lobo. Y va a salir perjudicados somos nosotros, porque con esas deudas, endeudamientos que está haciendo este Porky en el extranjero, ¿no? Pidiendo todo el dinero, endeudando a la municipalidad por años, pues, ¿qué nos espera, no? Es decir que eso lo va a malutilizar, porque ya están en sus proyectos de la playa artificial que hizo allá en San Juan del Urigancho, cosas que han fracasado, cosas que las motos que decían que iban a comprar, solamente han traído, creo, 300 motos, no sé, de la que había prometido luchar contra la delincuencia. Entonces hay que verle, pues, sí, realmente un tema de incapacidad, pues, mental, moral, aunque eso no esté codificado, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que cambiar también, y eso debería del Congreso trabajando en ese tema, ¿no? Siquiera de mejorar esa legislación al respecto. Sin embargo, el Congreso está pues abocado a otros temas, ¿no? Efectivamente. Correcto. Mire, yo quisiera simplemente abonar lo siguiente, ¿no? Que el que habla no es la primera vez que lo está aclarando el señor López Aliaga. Nosotros presentamos, y voy a enseñar acá las cámaras, esta es la respuesta que manda el apersonamiento, Rafael López Aliaga, porque presentamos una acción de amparo para que la gente pueda transitar libremente. Recuérdese que salió una ordenanza municipal que prohibía las marchas, las manifestaciones totalmente pacíficas, y también perjudicó a muchos comercios de Lima, ¿no? Los restaurantes estaban cerrados, no se podía entrar al centro de Lima. Mire, si yo fuera presidente de estos gremios, ¿no? De hoteleros, de restaurantes, de las MIPES, pymes del centro de Lima, Mesa Redonda, tendría que hacer una denuncia penal a este señor porque nos ha perjudicado económicamente a muchos negocios que han estado en el centro de Lima, ¿no? Al comercio, ¿no? Y esta acción de amparo todavía sigue. Mire, más de un año, que este es de abril del 2023. Sigue, ¿por qué? Porque lamentablemente la archivaron en el juzgado constitucional y ha pasado a un contencioso administrativo, ¿no? Y seguimos el proceso. Entonces, este señor conoce perfectamente y esta acción de amparo fue vista por los 43 regidores en sesión plena, tal como se debe ver ahora la acción que estamos presentando. O sea, lo conocemos perfectamente y creemos que estamos en lo correcto, en lo justo, y seguiremos el día lunes, e invoco al pueblo peruano, a los comités distritales, los que están organizados o los que quieran organizarse para poder apoyarlos. Mi teléfono, por favor, 934-128-464. Hay un grupo de revocatoria que si me llaman o me mandan un WhatsApp, yo los voy a incluir. Ya estamos cerca de 700 ciudadanos de más o menos 15 comités que se están conformando y que estamos interactuando. Y voy a seguir bajando, voy a seguir visitando. Hemos estado con el Frente de Defensa del Mercado Mayorista de acá de Santa Anita en Lima, que ya se han integrado, también están integrándose las coordinadoras metropolitanas, Vasos de Leche, en fin. Si bien es distrital, también hay organizaciones que son gremiales, sociales, populares, digamos, doctor, ¿no? Ciro, que también, así es. Doctor Ciro, sobre ese tema del tiempo, ¿usted cree, viendo el panorama, la estrategia que están realizando ustedes, reuniéndose con los dirigentes, los vecinos, cree que se puede hacer posible de que se tiene que, si no me equivoco, recolectar firmas, ¿no? O algo así. ¿Se tiene ese personal? ¿Se va a lograr eso? Esa es una pregunta. Y la otra es, usted que nos mencione, usted creo que es el líder también de un movimiento social o político. Si nos aclara un poquito ese tema, por favor. Bueno, el que habla preside la Sociedad Patriótica del Perú. Es una institución de corte patriótico formada por civiles y militares, los cuales defendemos cualquier injusticia ante la sociedad peruana. En este caso lo he hecho a título personal, como le digo, cualquier ciudadano lo puede hacer, y en ese campo nos estamos desarrollando, ¿no? Lo que quisiera decir finalmente es que solo el esfuerzo mancomunado, en este caso, de los hombres y mujeres de Lima,
crearán la grandeza de esta ciudad, que no se merece este alcalde, que tiene que ser revocado y que esto tiene que ser como una pandemia. Yo creo que sí se puede, sí se va a poder, así como Cristian va a claro, es cuestión de organización, de distribuir con las cabezas de los 43 distritos, y esto se tiene que volver una especie de pandemia, una epidemia de firmas. Necesitan? ¿Cuántas se necesitan, disculpe? Ahí hay estoy en consulta, ¿sabe por qué? Porque la ley decía 25% de todo el total de Lima, de 10 millones estamos casi, perdón, de 7 millones 800, casi 2 millones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una norma que establece un tope, me dicen que son 700.000 firmas, ¿no? Porque antes había un tope para Lima que eran 400.000 en la revocatoria anterior de la señora Susana Villarán. En este caso, creo que son las 700.000. ¿Y en un lapso de cuánto tiempo? Tenemos hasta octubre, mediados de octubre más o menos. Sí, porque hay un cronograma que ha salido y que, bueno, en las redes lo estoy difundiendo. Y tenemos ese tiempo. La otra pregunta era si es que usted solo está en esto o hay otros movimientos, otras, también, ¿cómo se llama esto? Que están queriendo, digamos, esta revocatoria. Claro, hay otros organismos, otros movimientos, o solamente este. Mire, el día de hoy fui entrevistado por una radio en el Cusco, donde están, le pongo como ejemplo, ¿no? Donde están pidiendo la revocatoria del gobernador regional del Cusco, ¿no? Por, bueno, los fundamentos que él tiene. Entonces, ellos también de esa manera se están organizando. Entonces, nosotros somos un movimiento que estamos llamando a la unidad de aquellos que aspiren a comprar, porque no es fácil. Se necesita recursos económicos, que la primera parte recojo de firmas, pero una vez que venga la campaña, usted sabe cuántos millones se va a gastar, porque seguramente en querer pues limpiar su imagen, el proceso, digamos, en sí en el referéndum, perdón, en la pregunta de revoca sí o no, que salen las dos respuestas, ¿no? Nosotros nos estamos organizando de la mejor manera e invocamos que si hay algún otro movimiento, porque ahí escuché que la señora Chabelita, Isabela, que es congresista, creo que estaba también queriendo, le he llamado, no me responde todavía, pero para que se integre, no. No tengo más conocimientos para el caso de Lima. En el caso distrital ya hay... ¿Aló? Sobre el tema de López Aliaga nomás, ¿es necesario que haya dos vertientes o agrupaciones que quieran revocarlo, o basta con una sola, me parece más sólida? Lógico, una sola que sería, creo, al menos no tengo conocimiento de las redes, no tengo conocimiento en otro, porque también, como le digo, hay que tener todo un presupuesto económico. Si hubiera otro por ahí, no hay problema, podemos sumarnos, porque acá es un movimiento vecinal, no es ningún partido político, más bien lo que podría suceder, como ya parece que le está pasando en el Cusco, que el mismo gobernador regional quiere comprar otro kilo electoral, ¿para qué? Para dividir, ¿no? Divides y gobernarás, ¿se da cuenta? Para jalar firmas, ¿no? Entonces, y ahí va a ser un corre-corre, ¿no? ¿Quién llega primero? ¿Quién entrega, no? El lote de 700.000, ¿no? Porque cuando ya tú metes tu lote, empieza la revisión en la RENIEC, ¿no? Entonces, aspiramos a eso, convocamos al pueblo peruano, al pueblo de Lima, perdón, para que nos unamos todos en este comité pro revocatoria del alcalde y regidores de Lima Metropolitana. Muy bien, doctor Ciro, muchas gracias, y sobre todo vamos a estar apoyando nosotros como Prensa Democrática todos estos movimientos sociales políticos para lograr pues tumbar a este personaje que realmente es enemigo del pueblo, sobre todo, y nos ha engañado al pueblo vilmente, y el pueblo que pues abra los ojos para la próxima vez, ¿no? Que se eligen congresistas o se eligen autoridades en general. Muchas gracias. ¿Algo final que quiera agregar? Sí, no, agradecerte, Jesús González, y reiterarles mi teléfono, por favor, porque disculpa, no la urgencia, 934-128-464, su amigo Ciro Silva, un simple coordinador, un vecino de Lima, al servicio de toda esta gran ciudad, que se merece otras autoridades. Gracias por la entrevista. Esperamos que el 3 de junio estemos ahí. El 3 de junio estamos ahí, que avance. Así es. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bien. A ver, vamos. Estamos aquí, entonces, pues, hemos conversado con el doctor Ciro Silva Paredes, quien nos ha explicado, pues, detalladamente en qué consiste este trámite, este proceso que se está realizando contra López Aliaga, ¿no? Y que, como sabemos, es, pues, un personaje enemigo, ¿no? Que ya lo habíamos
más o menos gozado antes y que ahora pues se está mostrando tal como es, ¿no? Se está mostrando tal como es. Y esperamos que este 3 de junio se siga avanzando en ese tema, ¿no? Vamos a conversar ahora con justamente uno de los tahuantinsuyanos, ya que el doctor mencionó de que se necesita pues mucha moral, mucha ética, que es lo que resume en sí qué es lo con nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes pues entran solamente a robar desde hace mucho tiempo. No sé si hay otros países en los que también los gobernantes están en investigaciones o están dentro de la aquí, que ya hay como 5 o 6 presidentes, ¿no? Una cosa que no se ve muy a menudo, ¿no? Tuve la experiencia de estar en México una temporada y me enteré, me comentaban las personas ahí que había muchos presidentes que sí deberían de estar allá en la cárcel también, pero ellos, como se dice, sabían hacer sus cosas, ¿no? Compraban a todo el mundo y libres, en el extranjero, ya en Francia, en otros países, ¿no? Lo clásico, ¿no? Que están haciendo, lo que hacen estos políticos que apenas después de gobernar saben lo que les espera y al toque huyen del país. Pero sin embargo, sus amigos en México están ahí grandes, dando dinero y ellos vienen cuando quieren. No han procedido mucho las investigaciones, no ha habido éxito, se podría decir, en ese sentido, en la lucha contra la corrupción, ¿no? México es un país muy grande, obviamente mucho más grande que el Perú, con mayores problemas, pero también con una mayor economía, ¿no? Porque realmente la economía de México es súper, cobra muchos impuestos en todo sentido, entonces hay más recaudación tributaria, ¿no? Sin embargo, lo que más se utiliza es en carreteras. Sí, esa infraestructura está bien desarrollada en México. Inclusive tenemos unos compañeros de prensa democrática también que han viajado hacia ahí, ¿no? Y han desarrollado algunos contactos, inclusive con eh, autoridades gubernamentales como el presidente AMLO. Y la verdad es que eh, es muy pues positivo, ¿no? En el sentido de que México como semejanza, como parangón con nosotros los peruanos, puede ser ejemplo en algunas partes positivas y también en algo que de repente es criticable. Por ejemplo, a ver, estamos acá en contacto justamente con uno de los invitados de esta noche también, el doctor César David. Vamos a ver si lo tenemos ahí en línea, porque él nos iba a hablar justamente del Consejo Nacional del Tahuantinsuyo, que es exactamente el CONAT. Aquí estamos en directo. Doctor César David, bienvenido esta noche. Buenas noches. Saludos Buenas, a todos. buenas noches. Aquí estábamos conversando hace unos instantes con el doctor Ciro Silva Paredes, quien ha puesto pues a López Aliaga, está empezando el inicio de la revocatoria, ¿no? Por todos los temas que tiene él, que ya se han difundido, se están difundiendo sus deudas, sus malos manejos en el peaje, y por un tema, hasta dice, psiquiátrico. También habló de que él había tenido algunas conductas un poco libidinosas que habían sido ya difundidas. No estaba tan al tanto de ese tema realmente, pero el tema relación de que ¿por qué tanta corrupción en el Perú? A ver, solamente así, usted que conoce más o menos la historia un poquito sociológica de los países, en Inglaterra se cree que puede presentar actualmente en estos tiempos casos así como el de Dina, como el de López Aliaga. Realmente la corrupción
si alguien reclamase patente, sería Europa. Y si es que en Europa alguien pudiese cobrar por la patente reclamando la suya, es Inglaterra. O sea, ¿Así? de la criminalidad de lo que podríamos llamar el imperio napoleónico, empezó la elegancia de la corrupción con el imperio inglés. Y todo lo demás es derivado, o sea, Estados Unidos es una derivación barrial de los ingleses, que a su vez son una derivación barrial de los sajones. Entonces, la corrupción es propiedad privada de Occidente. En nuestro continente nunca existió hasta que llegaron ellos. Pero en la actualidad se podría decir que en Internet, pero ya. ¿Cree que hay casos así actualmente que ya se ha avanzado? Porque una cosa es en el tiempo de Napoleón, ¿no? Y otra cosa es ahora. ¿Cómo lo ve usted? Porque tengo No, sofisticados los reglamentos anticorrupción, ¿no? En todo sitio. no, no. En Occidente, la ley es hecha la ley, hecha la trampa. Si usted piensa que la corrupción es un problema ético, entonces mire qué pasa pues en Palestina, qué pasa en Ucrania. O sea, todo Occidente contra un país utilizando como chivo expiatorio a otro por Son afanes actos en el abusivos. fondo estrictamente, pero en el fondo son actos estrictamente económicos. O sea, Estados Unidos tiene la intención de recuperarse frente a China y para eso aplasta a Europa tratando de dominar a Rusia. Eso son afanes de lucro, de economía y todas esas cosas, y eso es un producto de Occidente, o sea, ni siquiera europeo, eso viene desde la época antigua de Mesopotamia. Precisamente eso empieza los judíos originales. Correcto, pero ahí hablando de que el gobierno de un país interviene en el otro, quiere expandirse. No estoy de acuerdo con eso, obviamente, no justifico ese tema, pero lo que yo más o menos menciono es el tema interno. Por eso, en cada uno de esos países hay un estilo particular, pero hay una generalidad de técnicas de corrupción. O sea, a nivel mundial estaba Sí, estandarizado. Tú vas a hacer un negocio, tienes que incluir 10% para suavizar el trámite. Es decir, que también hay corrupción ahí de este tipo. Es más hipócrita. Es más hipócrita. Las leyes no son tan estrictas como deberían de serlo. Las leyes son estrictas, pero al final depende de quién eres el juzgado. Si eres mi pata o no eres mi pata. Es lo mismo entonces en países. Lo mismo que sucede acá. Es peor porque de la sinvergüencería de ellos es como que dan una palmada y acá llega un ciclón, porque nosotros los mantenemos a ellos. Ajá. Vamos entrando entonces al tema de el Tahuantinsuyo que ha mencionado también el doctor Ciro, ¿no? Y usted, reconocemos que usted es un tahuantinsuyano, el doctor César David Rodríguez es un tahuantinsuyano. ¿Se podría decir desde hace cuánto tiempo es estudioso, es así, se podría decir un seguidor del Tahuantinsuyo? Yo soy médico y como médico he desarrollado un nuevo enfoque de medicina que es ortotaxia médica. Pero la ortotaxia médica que encuentro en mi práctica tiene que tener un marco teórico. Y ese marco teórico, haciendo la investigación y todo lo demás, al final resultó siendo la cosmovisión andina. Entonces, yo era andino. Y entonces hace más de una década
porque yo registré esto en Indecopi en el 2013, ¿no? Yo entendí pues que en el fondo lo que había hecho me salía de las entrañas, ¿no? Y entonces tenía que ser pues un poco más consecuente con mi origen y con todo lo demás, ¿no? Y en ese sentido yo incluso veo, siento y verbalizo cosas que otros que son más netos peruanos a veces no la distinguen, ¿no? Porque se quedan en el aspecto meramente ritual, ¿no? En la admiración a las obras, pero no piensan en cómo eran los seres humanos que hicieron eso, cómo era un rumo, ¿no? O sea, un ancestro nuestro era una persona, en primer lugar, era laboriosa, todo era trabajo. En segundo lugar, era meritocrática en la comunidad. En tercer lugar, era solidario. Siendo solidaria, también era disciplinada, firmemente disciplinada. Siendo firmemente disciplinada, también era gnóstica. O sea, hacían investigación operativa en todo momento. Era docente porque todo lo que aprendían lo transmitían. Iban sacando determinaciones que perduraban en el tiempo. Y finalmente eran espiritualistas, en el sentido en que se consideraban uno más y un par dentro del conjunto de los seres del universo, incluido el más alto al cual se consideraba como parte de la familia. Por lo tanto, entre ellos lo que cabía era armonización, ¿ya?, y respeto, correspondencia. Por eso es que ellos, donde iban utilizando de la alta tecnología que habían aprendido en 2,5 millones de años, buscando el mejor sitio para desarrollar a la especie humana, ¿no?, utilizaban tecnología apropiada según el lugar donde llegaban. No es que hacían lo que se podía donde llegaban, sino que ellos tenían una panoplia, un arsenal de tecnologías que implementaron en donde llegaban. Por eso es que cuando ellos llegan al centro de la costa peruana y crean la primera civilización de la Tierra, la primera civilización humanizada de la Tierra, superior a cualquier sueño que puedan tener los socialistas y que dura 1000 años, aplicaron esa técnica. Y actualmente con ingeniería inversa se ve que el adelanto que tenían esos seres gnósticos que se autovaloraban como debía, era en muchos casos más avanzada que la que se utilizan actualmente. Y esto incluso partiendo de una matriz que se va a seguir desarrollando hasta que en el Tahuantinsuyo, o sea, 4400 años después, ¿no?, es lo que ha llegado a nosotros plenamente, es lo más difundido. Sin embargo, todavía nosotros tenemos por poner en valor otros vestigios que nos han dejado testimoniales, donde vamos a encontrar mucha más información tecnológica que va a servir no solo para nosotros, con un nuevo estado natural, sino también para el mundo, incluyendo los aportes de la modernidad y la innovación. Ya, bien, doctor, pero yo quería conversar con ustedes también algo sobre ese tema del mito de Incari que se menciona de que, ¿no?, el retorno, ¿no?, del Inca, o van a ser los ciudadanos, pues, ¿no? Ya son ciudadanos, pero van a ser los que ya dirigen y todo. La juventud está cada vez más tirada a la indiferencia, digamos, social, no tanto a esos valores que usted menciona, ¿no? Ya no hay tanto respeto cuando uno sube al tren, al micro, ve cómo el joven se hace el dormido, ¿no? Cuando en ese movimiento light, que se podría decir superficial, de las nuevas generaciones que vienen, ¿cómo nosotros, porque yo también me considero tahuantinsuyo, pertenezco también al movimiento, decir, a conocer toda esta dogma, ideología, y me interesa, me agrada, ¿cómo podemos hacer para que esta sociedad, que ya la vemos en nuestros gobernantes, cambie?
todos dicen, comienza a cambiar desde tu familia, dicen, ¿no? Desde que tiendes tu cama mañana, desde ahí comienzas a cambiar o a querer hacer un mundo mejor. ¿Cree que es posible realmente? ¿Cree que es posible retornar a las raíces del Tahuantinsuyo, donde haya valores, donde nuestra sociedad peruana sea la que dirige al mundo entero? Yo soy optimista, yo sí lo creo, pero quiero escucharlo a usted. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que comprender que el universo es un organismo. Uh-huh. La Tierra es un organismo. Las sociedades son organismos, igual que nosotros, y todas tienen su desarrollo. O sea, a nadie le asombra que un niño de pronto resulte un adolescente, etcétera, etcétera. Así también es con las sociedades, con las especies, las civilizaciones, sino que las especies anteriores a nosotros tienen un límite porque son incapaces de acumular conocimiento y archivos. Pero nuestros ancestros acumularon durante 2,5 millones de años archivos e hicieron caral. Pero ¿cómo funciona? Les mencioné que lo más importante es la laboriosidad. Ellos vinieron desde el África hasta acá y al final se asentaron en el sitio más difícil de la Tierra para vivir, porque la única manera de vivir en los Andes es trabajando, es haciendo andenes, es ampliando los cultivos, es haciendo genética, adaptando cultivos a distintos niveles y consumiendo de todos ellos en función del conocimiento que tenían para hacer una vida orgánica, adecuada y un desarrollo. Pero es ese trabajo el que educa. O sea, en Occidente, con la filosofía, con la religión, todo, han hecho creer que el problema es ideologizar, es cambiarle la mentalidad a la persona, concientizarla, pero no es así. O sea, la gente se transforma con el trabajo. Y lo que tenemos que nosotros hacer es restablecer el ordenamiento natural con autoridades naturales, desarrollar el pleno empleo, o sea, hacer una industria diversificada, controlar nuestros recursos naturales, tener un plan integral de desarrollo y en ese contexto desarrollar todo. Nosotros no podemos estar aspirando a que la gente piense de una u otra manera. En la Unión Soviética durante 80 años estuvieron metiéndole materialismo dialéctico a la gente y cuando cayó el muro resulta que de los 100 millones apenas si había 5 millones que persistían en creer en eso, como hay tontos en el mundo que siguen creyendo en lo mismo, pero 95 millones todos eran cristianos ortodoxos, musulmanes o espiritualistas. Entonces, acá también hace un siglo que se viene pregonando la necesidad de concientizar y desenajenar y descolonizar a la gente. El trabajo no es por ahí, el trabajo es concreto, es tratar de hacer y vivir como vivían nuestros ancestros, y eso significa que desde pequeñitos tenemos que tener nuestras tareas, etcétera, etcétera. Los chinos están más avanzados en eso, a veces sacan envíos que le llegan de Japón. ¡Oye, en Japón, qué avanzado! Porque los chiquitos limpian el colegio, limpian sus carpetas. ¿Qué? En China, los chiquitos hacen como se hacía acá en la antigüedad. O sea, se cocinan, se hacen sus tareas, etcétera, etcétera, y trabajan y producen y todo eso como debe ser. Porque ellos están imitando de alguna manera cómo era el Tahuantinsuyo en su época. Porque uno de los defectos que hubo en el Tahuantinsuyo es no haber sido lo suficientemente militar. Ahora los chinos están más militarizados pues que Estados Unidos, aunque no lo digan. Entonces, en ese sentido, no se trata de poner el énfasis en las declaratorias ni en los ritos, sino poner en cómo vive la sociedad. Y eso significa restablecer la autoridad natural en el pueblo, crear una asamblea nacional que reúna los criterios de todos estos para que ese organismo administre y provea al Estado de las autoridades que lo dirijan en función de los intereses de las mayorías. No es cuestión de ideología. Y por supuesto que no se trata de ideología de izquierda, derecha, ni favorecer a esto, ni odiar a otros, y esto, no. Es buscar el bienestar general, el Gallén Causay. Y eso sale del trabajo. O sea, Occidente se basa en el lucro.
¿Qué cosa es el lucro? El lucro es robo, estafa, explotación. O sea, yo te hago trabajar a ti, tú me produces 100, ¿no? Y yo te pago 10. Pero para pagarte esos 10, de antemano yo le pido 10 al banco, ¿no? Y entonces, con esos 10 que te adelanto para tu salario, ¿no? Con eso yo te saco 100, de ahí le tengo que pagar 20 al banco que me prestó 10 y el resto me lo quedo yo. ¿Eso qué cosa es? Esa explotación en esencia es corrupción. Eso fue creado, ¿no? En su más puro estilo, con la creación de los bancos, el siglo VI antes de Cristo en Mesopotamia, por los judíos. Los judíos se unen en el siglo VI después de Cristo con los bancos de los Montes de Piedad de la Iglesia Católica, y desde ahí para acá, desde el siglo VI después de Cristo, ellos son los que contentan el poder económico mundial. Y ellos son los que te dicen, no, tienes que creer en Dios, tienes que ser negro, tienes que ser rojo, etc. Ellos dirigen todo y te dividen. No, nosotros somos descendientes extraterrestres, que acá debajo de la tierra hay otra sociedad, y te crean un pocotón de cuentos, y todos tienen acólitos, todos tienen capillas, y con eso es lo que dividen. Lo que nosotros planteamos es combatir la individualidad, el grupismo y el fascismo, y crear el espíritu de comunidad. Todos debemos tratar de contribuir al mejor estado de nuestra comunidad, empezando por nuestra familia, siguiendo por la comunidad local y así sucesivamente hasta la humanidad. El mundo ahorita está caminando por ahí. El BRICS, ¿no? Ahora ya no es 5, el BRICS 10, está por ese camino, la confederación multipolar de todo el mundo con libre determinación y la búsqueda de intercambio en términos de trueque. Entonces, no es que nosotros quisiéramos dirigir al mundo, sino que la cosmovisión, la producción de conocimiento y las experiencias que ya tenemos durante 5.000 años, porque no se han interrumpido en ningún momento, ¿no? Esas son las que debidamente codificadas en una carta magna peruana va a ser un modelo para el mundo, así como en alguna época dijeron los franceses que ellos hicieron la Constitución de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, que fue una farsa porque al final la Revolución Francesa reconstituyó la monarquía y pasó al imperio, y no que la República Quinta, Cuarta, etcétera, es puro cuento nada más. Entonces nosotros tenemos que basarnos en nuestra experiencia y nuestra historia y hacer lo que ella nos enseña. Correcto. Ya finalizando, preguntas finales. Siempre sobre el tema de la moral, la ética de un gobernante. Usted me menciona de que no hay que cambiar al mundo, no hay que cambiar al pueblo, pero las autoridades que nos gobiernan han sido, desde la independencia, han sido corruptas, han sido abusivas con el pueblo, no han sido democráticas. Concuerda con eso, ¿no? De que ellos han sido corruptos, antidemocráticos. Ya, para empezar, nosotros tenemos 500 años de sobreexplotación y corrupción, 500 años. Allí no hay disquisiciones. Quizás se podría hacer una disquisición con Velasco y Castillo, pero después todo es parejo, ¿no? Entonces, frente a esto, el Consejo Nacional, el Tahuantinsuyo, en estos momentos está llevando adelante una consulta ciudadana a nivel nacional y a nivel internacional. Le estamos preguntando a nuestros hermanos, ¿ya?, ¿quiénes creen ellos que podrían ser los que dirijan de una manera justa el Estado para con todo el país, ¿no? Entonces estamos en este momento en una fase de encuesta o preelecciones a nivel de las regiones y del extranjero. El 21 de junio, ¿no?, nosotros vamos a hacer unas elecciones ciudadanas donde se va a determinar los candidatos de distrito múltiple por regiones, las 26 regiones del extranjero, y también propuestas para el Senado. Y el 21 se va a hacer, en estos momentos está haciéndose lo que acabo de mencionar, el 21 van a ser las macro regionales, macro región sur, macro región norte, macro región centro, oeste, y macro región selva o este. Y también quinto suyo, macro región, entre los hermanos del extranjero. Y el día 23 de junio vamos a hacer de todo el conjunto, de donde va a salir nuestros
193 propuestos para participar en el adelanto de elecciones que debemos exigir que sean generales o en el 26. Eso lo tenemos bien en claro porque eso es lo necesario en función de la revisión de nuestra historia. Doctor, ¿qué tal aceptación hay en las regiones sobre el movimiento tahuantinsuyano? La gente se motiva, se pone las pilas para apenas escucha este mensaje. Ellos dicen, yo soy tahuantinsuyano. Lo he notado, lo he escuchado así a muchas personas que han mencionado eso, ¿no? Cuando les explico, les hablo de que el pueblo está despertando allá en las regiones. Y sí, me parece haberlos escuchado decir, enarse y decir, sí, yo soy tahuantinsuyano, tenemos que regresar a esa etapa donde realmente había la verdad, la justicia, ¿no? En la sociedad. ¿Cómo usted ve ese análisis de regiones? ¿Están participando activamente? Bueno, de alguna manera, como ya dije, la sociedad tiene su funcionamiento orgánico y el nivel de respuesta que hay a todo este movimiento que está en curso de reconstitución del Tahuantinsuyo, hay una reacción en función de cómo se fue expandiendo el Cusco. Entonces nosotros encontramos que en la región del macro sur hay mayor intensidad que en el norte, ¿ya? En el centro es, a pesar de que ha sido el origen del andinismo acá en el centro, es donde se ha sentado más la guerra de idolatrías y toda la corrupción de la invasión en los 500 años, entonces está un poco disminuido, y en la selva tiene su propia alimentación en función de que ahí tenemos pues más de 40 nacionalidades y todas ellas tienen una cultura que no se ha alejado demasiado de las prácticas ancestrales. Entonces, como digo, ¿no? O sea, este es un estatus en el cual nosotros tenemos que considerar que todo proceso siempre tiene una cabeza, ¿no? Algo que encamina, algo que hegemoniza, algo que conduce, porque eso es el asunto del liderazgo orgánico en una sociedad. En ese sentido, nosotros como Consejo Nacional del Tahuantinsuyo estamos promoviendo eso, sabemos dónde se asientan más los el desarrollo que ya en Constitución está. Por ejemplo, hace no mucho hemos tenido el 5º Congreso de las Autoridades Naturales de Puno, donde prácticamente Puno está organizado un poco de una manera autónoma, consolidando una organización que vienen de años atrás, porque es el 5º Congreso, ¿no? Y son cada 2 años, son como 10 años, y sobre todo acicateados por los asesinatos que hicieron contra la protesta pacífica este gobierno. Entonces, nosotros no tenemos impaciencia porque ya hemos sido pacientes durante 5 siglos. Ya no vamos a escoger lo que nos ponga la oligarquía, ¿no? En la vitrina. Lo último que hicimos, pues, coger ahí fue al hermano Castillo. Ahora nosotros vamos a poner la vitrina. Y ellos incluso hasta están reclamando que pobrecitos, que por qué no permiten que participen los que no se han llegado a inscribir. O sea, ya son más de 40 y quieren que haya más. Entonces, cuanto más haya, Sí. entonces mejores condiciones para los sectores populares para lograr el objetivo de copar Congreso y Ejecutivo. O sea, ellos aparentemente están buscando la mamadera, pero lo único que están haciendo es que van a encontrar la espada de Damocles, porque es imposible que 40 y tantos puedan tener supervivencia después de un proceso, y mucho menos cuando no van a ver que todos van a sacar 20 para que, o 5% para que queden 20, va a ser distinto. Entonces, están gastando saliva y dinero en vano. ¿Por qué? Porque ya esta es la última vez. Nosotros en un máximo de 10 años, de repente vamos a avanzar más de lo que pudieron avanzar nuestros hermanos bolivianos que ya empezaron este proceso antes. Ok, muchas gracias. Y finalmente quiero que le haga una invitación al pueblo limeño, ¿no? Regional, para que participen. Pueden participar ellos de estas reuniones del 21 de junio
y 23 de junio, ¿no? Aquí en Lima, ¿no? Claro, precisamente estas preelecciones que estamos haciendo, ¿no? Son preelecciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional del Tahuantinsuyo se llama nacional porque se refiere al Perú, pero el Tahuantinsuyo es más grande, es una patria grande. Entonces, ¿cómo podría algún sector del mismo país no participar o no estar invitado a participar? De hecho, están invitados a participar, incluso pueden ponerse en contacto con nosotros, aquellos que crean que tienen condiciones para dirigir este país, y ya vemos pues qué dice qué dice la sociedad. Ahora, nosotros tenemos nuestras reuniones todos los martes y tenemos taller de difusión de nuestra identidad. Los martes son las reuniones y los viernes son el taller en el local de Cayoma 824, también conocido como la ex Cooperativa Santa Elisa y el Fonavi. Entonces, invitamos a todos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro calendario ancestral, estamos en el 10º Pachacute, es el amanecer y corresponde el Incarri. El Incarri significa regresaremos y seremos millones. Pues ya regresamos y hemos sido 8 millones. Actualmente pasamos los 10. Ya somos casi tantos como los que habían en el Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, pues. Y por eso es que vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ya ¿Aló? estábamos despidiéndonos. Ya, Sí. un abrazo. Buenas. Hasta luego. Correcto.